Me gustaría iniciar con un texto que dice: los dolores que sufren los enfermos, las privaciones que experimentan, la impotencia y languidez que los postra, las angustias y congojas que atormentan su espíritu, todo exige impetuosamente la más constante y eficaz asistencia, una compasión sin límites, una afabilidad inalterable y todos los auxilios y los consuelos que puedan dispensar la ciencia más benéfica y la sensibilidad más oficiosa. Sí, lo merecen todos los enfermos porque todos son hombres y pertenecen a nuestra especie. Tomás Romay. Pues bien, el siglo XXI ha dado pasos importantes en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con enfermedades raras. Sin embargo, todavía sigue siendo una utopía la inclusión social en condiciones de equidad de personas con estas enfermedades. Se estima que la población mundial con discapacidad alcanza aproximadamente un 10% de la población mundial. Esto debemos contextualizarlo primero y hacer la integración de conceptos básicos que nos permitan contextualizar, como ya lo dije, la problemática a la que nos enfrentamos quienes vivimos o convivimos con enfermedades raras o poco frecuentes. Si bien la OMS ha aceptado el término de enfermedad rara, medicamento huérfano y la relación que existe entre estos dos neologismos, debemos también entenderlos. Las enfermedades raras son aquellas patologías que se presentan en 5 personas entre 10,000 nacidos vivos en una población determinada. Y se cree que el 8% de la población mundial vive con una enfermedad rara diagnosticada o no. Ya que se estima que hay alrededor de 7,000 enfermedades catalogadas como raras, es un problema grande y más grande de lo que nosotros podemos imaginar, ya que no existen estadísticas en nuestro país que nos puedan decir con cuántas enfermedades convivimos los mexicanos. De estas, casi el 80% son de origen genético, el resto son de origen autoinmune y de origen infeccioso, que es delimitado a una región o pequeña población, como por ejemplo el ébola. De estos números, el 80% de la población afectada es menor a 5 años. Todas producen discapacidad, desde leve hasta la llamada discapacidad múltiple. Solo se han podido desarrollar terapias específicas en el mundo como para 300 enfermedades, pero en este momento se están desarrollando aproximadamente 1,000. En México solo tenemos acceso a 30 aproximadamente. Ahí hay ya una gran disparidad. Las autoridades sanitarias de nuestro país han autorizado aproximadamente 100 de estos tratamientos, pero no hay disponibilidad en el cuadro básico. Bajo este contexto, nadie niega la relación cercana e interdependiente entre los conceptos de la bioética y los de la salud, que en las últimas 2 décadas han interactuado, y sin embargo esta relación ha sido más unilateral en tanto la primera, ya que en muchos casos en la práctica no se considera la perspectiva de las enfermedades raras e incluso las consideran como un término no relacionado a la realidad en muchos de los casos. La noción de enfermedad rara es un concepto dinámico que ha cambiado significativamente en los últimos años y que seguirá transformándose. Este concepto se define de distintas maneras y dependiendo del enfoque conceptual con el que se quiera abordar, lo reconocemos en diferentes latitudes y se puede identificar a similares a este logismo porque se considera la palabra rara como una palabra que denota a la persona que padece una de estas enfermedades. Las llaman enfermedades minoritarias, poco frecuentes, de baja prevalencia, de atención prioritaria o enfermedades huérfanas, ya que nadie las quiere atender, nadie las quiere adoptar y nadie les quiere poner atención. Pero para esta ocasión las llamaremos poco frecuentes. Y desde los 90s, en Estados Unidos se ha identificado este término como uno de los problemas prioritarios en salud pública y resaltan la importancia de promover la salud y prevenir condiciones secundarias en esta población. Las personas con una enfermedad rara tienen dificultades para encontrar diagnóstico a un síntoma que va debilitando y haciendo que se pierdan actitudes y aptitudes de relación con el medio. Sumado a la falta de un diagnóstico adecuado, las condiciones ambientales, sociales y económicas generan formas de vida que determinan y causan o promueven el aislamiento y la segregación,
así como la discriminación que son provocadas por la desinformación, el analfabetismo y en muchos casos la pobreza. Existen también barreras físicas, legales, culturales que limitan las oportunidades para los seres humanos, prácticamente a aquellos con impedimentos y limitaciones como lo son las personas con enfermedades raras, lo cual genera discapacidad social, manifestándose claramente la presencia de una enfermedad no diagnosticada adecuadamente, ya que los tratamientos y visitas médicas no resultan como se espera de los tratamientos, haciendo que la patología avance, mientras son mermadas los recursos económicos, sociales y morales. Este proceso es a lo que nosotros llamamos peregrinar diagnóstico y puede fluctuar entre 2 a 5 años. Con esto hacemos más visible cómo se va perdiendo la capacidad para poder enfrentar estas patologías. Como se comentó antes, la relación bioética, la relación entre la bioética y la enfermedad rara no es reciente. Lo que se puede diferenciar en sus abordajes es la presencia y o el reconocimiento de la propia existencia de las enfermedades raras. Aún en estos tiempos, quienes se han considerado interlocutores válidos continúan omitiéndoles del discurso político y moral. Este es el reclamo que se hace más evidente en los países subdesarrollados y aun cuando las sociedades desarrolladas siguen aumentando el nivel de discurso, son excluyentes. Una revisión general de los aspectos filosóficos fácilmente evidencia la invisibilidad de esta población en los discursos contenidos y teorías aplicadas a la práctica. El asunto se hace crítico en tanto se generan debates sobre la atención o no a estas personas y que no incluyen a la perspectiva de los ciudadanos que vivencian esta realidad. Este colectivo plantea que al conformar una población minoritaria, la exclusión de que son objetos se convierte en una afrenta a los derechos humanos. De hecho, en España ya se dieron los primeros pasos con la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Enfermedades Raras, en lo que por primera vez en ese país se considera a estas personas como un grupo social minoritario y marginal. Esto implica que cualquier violación de estas normas supone una injusticia social que vulnera la libertad de los individuos de gozar de calidad de vida como el resto de los ciudadanos. Derivado de este conjunto de reflexiones, nuestra voz también se ha pronunciado sobre temas en el campo de la bioética y los derechos humanos, la terapia génica y sus derechos sexuales y reproductivos básicos, equiparados a los que se consideran a las personas con discapacidad y como modelo a seguir y aplicable en todos los casos de enfermedades raras. Esta serie de consideraciones se han sustentado también en los desarrollos legislativos internacionales de los últimos 15 años, los cuales han sido analizados por los colectivos académicos y activistas de los estudios en enfermedades raras. Ahora, se realizan foros que incluyen representantes de federaciones y países involucrados en lograr el reconocimiento que se les debe a estas personas, ya que sus afectaciones y al día de hoy no logran acceder a los servicios básicos de atención. Como se puede observar, el ejercicio legislativo es amplio. Aun cuando no han arrojado los logros sociales esperados, se constituye en el centro de trabajo de muchos activistas, académicos y de quienes, dicho sea de paso, también le piden a la bioética su participación en la defensa de las personas que merecen trato igualitario. Básicamente lo que se busca hacer explícito aquí es que todos los bioeticistas tienen un fundamento conceptual, epistemológico, metodológico y técnico, y que de manera explícita o no están orientados a defender la postura del ser humano ante las desigualdades planteadas por intereses, ya sean estos personales, sociales, políticos, culturales, religiosos o económicos, y que desconocen esta dimensión de la realidad bioética es perjudicial. Particularmente perjudicial para los grupos vulnerables y marginales ya excluidos. Ya llevado al caso concreto de la discapacidad originada por enfermedades raras, se plantean cuestionamientos tales como: ¿qué sucede cuando otros tienen que decidir por personas que no pueden valerse intelectualmente? ¿Qué intereses priman? ¿Cómo respetar su grado de voluntad aunque no serán capaces de representarse a sí mismos?
cómo se respetará su condición de plena ciudadanía. Estas reflexiones han ocupado a investigadores en enfermedades raras quienes se inspiran especialmente en las normas de la Organización de las Naciones Unidas. No sobra aclarar que en general se puede decir que hoy día muchas personas con enfermedades raras viven gracias al desarrollo científico y tecnológico, particularmente de las nuevas técnicas médicas y medicamentos de desarrollo biotecnológico. Por esto, se desea que estos avances se promuevan y se mantengan en aquellos casos en los que se consiga un beneficio para todos. Orientando más esfuerzos a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades raras y no negarles la oportunidad de vivir. En nuestra experiencia, como personas que convivimos con una enfermedad rara, nos coloca en una posición única para contribuir a un sólido discurso ético que lleve a un desarrollo científico que respete y afirme la innegable dignidad del género humano. Pues bien, agradezco la oportunidad que se nos brinda de participar en este espacio, desde donde quiero mencionar que el pasado 17 de octubre la Organización de las Naciones Unidas eligió a México como parte de su Comité en Derechos Humanos. Esto se abre y nos da la oportunidad de trabajar en una de las instituciones de más alto nivel que vela por los derechos humanos, abriendo una gran oportunidad para todos. Gracias.